Mi esposo tiene un grupo de amigos en WhatsApp llamado Manual de Supervivencia para Esposos. Entré por accidente y vi algo que no voy a poder olvidar. Mi esposo Tyler siempre fue reservado con su teléfono, pero nunca me dio motivos para desconfiar. Trabajaba muchas horas, siempre con el celular vibrando por temas del trabajo, y yo ya me había acostumbrado a eso. Hasta esa noche, fue un viernes. Estábamos viendo televisión, y él se quedó dormido en el sofá con el teléfono aún en su mano. Lo coloqué sobre la mesa, pero al hacerlo, la pantalla se encendió. Había una notificación de WhatsApp con el título del grupo en letras grandes. Manual de Supervivencia para Esposos. Sonreí al principio. Pensé que era uno de esos grupos de hombres compartiendo memes o quejas sobre la vida matrimonial, pero algo dentro de mí, no sé por qué, me hizo abrirlo. Tal vez fue curiosidad, tal vez simple instinto. Ese fue el error. El grupo tenía 6 miembros, todos hombres que conocía, colegas de trabajo de Tyler y un par de amigos que habían ido a nuestra boda. Lo que vi no era humor ni camaradería. Eran capturas de pantalla de conversaciones con sus esposas, acompañadas de comentarios que me hicieron sentir asco. Uno de ellos había compartido una foto de su esposa llorando con la frase «Otra sesión de drama por revisar mi celular. Nivel experto desbloqueado». Otro le respondió «Bro, la mía ni se entera. Tengo otro número solo para las citas. Manual 101. Duplicar SIM antes de casarte». Me quedé inmóvil. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Deslicé hacia arriba y vi mensajes más antiguos. Bromas sobre engañar, mentir y mantener la paz en casa sin dejar de divertirse afuera. Hasta que llegué a uno con el nombre de mi esposo, Tyler. Él había escrito 3 días antes. Regla número 7 del manual. Nunca uses perfume nuevo sin una historia creíble detrás. Si no, sospechan. Debajo, otro de sus amigos le respondió con emojis de aplausos. Otro añadió, Ty, tú eres el gurú. Cuéntales lo del viaje a Chicago. Me quedé leyendo esa línea una y otra vez. El viaje a Chicago. Ese fue el que me dijo que era por una conferencia de trabajo el mes pasado. Estuvo fuera 4 días. Cuando volvió, traía una camisa nueva y un olor diferente. Lo recuerdo porque le pregunté si había cambiado de perfume. Se rió y me dijo que era el del hotel. Yo le creí. Sentí las manos temblar. No sabía si despertarlo o si debía fingir que no había visto nada. Me quedé mirando su cara dormida, tan tranquila, tan ajena a lo que pasaba dentro de mí. Y entonces, el teléfono vibró otra vez. Un mensaje nuevo del mismo grupo. Era de uno llamado Eddie. Ty, la del hotel te escribió. Dice que extraña tu voz. Cuida el rastro, hermano. El celular casi se me cae. No podía respirar. Todo se volvió borroso. La imagen que tenía de mi matrimonio se quebró en segundos. Apagué el teléfono y lo dejé en el mismo lugar. Me encerré en el baño para no hacer ruido. Me miré al espejo y no me reconocí. No lloré al principio. Solo sentí una rabia fría, mezclada con algo peor. Vergüenza. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo pude dormir a su lado mientras él... Esa noche no pegué los ojos. Cuando él se despertó, dijo con su voz adormecida, ¿por qué estás levantada tan temprano? Le respondí que tenía insomnio. Sonrió, me dio un beso y fue a la ducha. Mientras el agua corría, yo revisé su teléfono otra vez, pero ya había borrado el chat. El grupo Manual de Supervivencia para Esposos había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Durante todo el día fingí normalidad. Fui al trabajo, sonreí, contesté correos, pero cada vez que mi teléfono vibraba, el estómago se me apretaba. Empecé a repasar cada detalle de los últimos meses, los viajes, las excusas, las llamadas que tomaba fuera de casa. Todo empezó a tener otro sentido. Por la noche, cuando Tyler se durmió, tomé una decisión. No iba a confrontarlo todavía. Primero quería saber quién era la del hotel y, sobre todo, qué más escondía. Así empezó mi plan. Sabía que si lo presionaba lo negaría todo, así que fingí que nada había pasado. Me volví más cariñosa, más tranquila, como si de verdad estuviera feliz. Y mientras tanto, aprendí su rutina. Sabía a qué hora silenciaba su celular, qué aplicaciones usaba más, qué correos recibía. Instalé una copia de WhatsApp Web cuando él dejó su laptop abierta una tarde. Lo hice en cuestión de segundos, con las manos sudando y el corazón golpeando en mi pecho. Cuando me aparecieron los mensajes en mi pantalla, sentí una mezcla de miedo y adrenalina. El grupo ya no estaba, pero sí había otro chat con un número guardado como Brittany Hotel. Leí solo un fragmento y tuve que cerrar la computadora. A veces sueño que sigues aquí en la habitación 214. Su respuesta, no digas eso. Si me sigues escribiendo, me vas a meter en problemas. Y al final, una foto. No era explícita, pero suficiente para destrozarme. Ella estaba en la cama del hotel con una sonrisa que no era inocente. Esa noche, por primera vez en mi vida, sentí odio, pero lo disimulé al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Lo abracé, preparé café, lo escuché hablar de su trabajo, y mientras lo hacía, pensé en algo que me heló por dentro. Si ese grupo de WhatsApp era un manual para esposos, tal vez había más reglas, más secretos, más cosas que no tenía idea. Así que decidí quedarme en silencio, al menos por ahora, porque si iba a descubrir toda la verdad, tenía que hacerlo sin que él lo sospechara. Durante los días siguientes, me convertí en una actriz sin quererlo. Reía con Tyler, cocinaba con él,
Salíamos a caminar los domingos y todo era una farsa calculada. Por dentro, cada palabra suya me provocaba una punzada, pero necesitaba mantener la calma. Si quería entender hasta dónde llegaba todo, debía actuar como si no supiera nada. El primer golpe llegó una tarde cualquiera. Tyler olvidó su laptop abierta en la cocina mientras hablaba por teléfono afuera. Aproveché los segundos como si fueran oro. Revisé sus descargas recientes. Entre archivos del trabajo encontré un documento llamado Manual 3.pdf. Mi corazón se detuvo por un segundo. Cuando lo abrí, lo que vi parecía una broma de mal gusto, pero no lo era. Era una especie de guía interna escrita por los hombres del grupo. Tenía secciones tituladas como «Cómo mentir sin contradecirte», «Excusas para viajes», «Frases que desarman sospechas», «Métodos de comunicación seguros». Había incluso niveles marcados como si fuera un juego: iniciado, avanzado, experto, y al lado de cada regla un nombre, entre ellos el de mi esposo. Regla 23. Si tu esposa empieza a desconfiar, cambia tu patrón de cariño. Sé más atento, no más frío. Firmado, Tyler H. Leí esa línea al menos 10 veces. Era exactamente lo que él estaba haciendo desde hacía una semana. Me observaba más. Me decía que me veía hermosa. Cocinaba conmigo. Hasta me dejaba pequeñas notas en la mesa. Y yo, estúpidamente, había pensado que era culpa por trabajar demasiado. No pude seguir leyendo. Cerré el archivo y lo copié en una USB por si llegaba a borrarlo. Después lo guardé en mi bolso como si fuera dinamita. Esa noche, cuando estábamos en la cama, él me abrazó y me susurró: «No sé qué haría sin ti». Yo solo respondí: «Espero que nunca tengas que averiguarlo». A la mañana siguiente, decidí seguir el rastro de los otros hombres del grupo. Busqué en redes sociales a Eddie, el que había mencionado a la del hotel. Su perfil estaba lleno de fotos con su esposa y sus hijos, todos sonriendo, pero entre los comentarios había uno que me heló. Una mujer escribió: «Nos vemos el jueves, guapo», y su esposa le había dado «me gusta» al comentario, como si no entendiera el contexto. Me di cuenta de que ese grupo no era solo una broma entre amigos, era una red organizada de hombres casados que se cubrían entre sí, un club secreto que compartía estrategias para mantener vidas paralelas. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché el sonido de su celular vibrando. Un mensaje entró y lo vi levantar la pantalla bajo la manta. Su rostro se iluminó con la luz del teléfono. No podía leer lo que decía, pero vi su expresión. Una sonrisa breve, cómplice. Una sonrisa que no era para mí. Esperé a que se durmiera profundamente. Luego fui a la cocina y abrí la laptop. Entré al WhatsApp web y revisé el chat con Brittany. Ya no estaba. Lo había borrado, pero encontré otro más reciente con un contacto sin nombre. Solo un número con el código de área de Denver. El último mensaje era una foto de un recibo del Hotel Indigo, fechado hacía 3 días, y debajo un texto corto: «Te dije que no podía resistirme. Ve». Sentí las piernas flojas. Él había vuelto a verla. Mientras yo creía que estábamos recomponiéndonos, él había repetido todo. No lloré, ya no. Era como si mi cuerpo se hubiera vaciado de emociones. Solo me quedó una claridad fría. Tenía que exponerlo, pero no solo a él, a todo ese grupo. Pasaron 2 días antes de que encontrara el modo perfecto. Fingí que había olvidado mi cartera y regresé temprano del trabajo. Tyler aún estaba en casa, sentado en el sofá revisando el celular con una sonrisa. Me escondí detrás del marco de la puerta y escuché. Estaba en una videollamada. «Bro, te lo juro, casi me descubre», dijo riendo. Una voz respondió desde el teléfono entre risas: «Ja, ja, ja. Es parte del entrenamiento, hermano. Por eso existe el manual. Ya actualizaste la versión 4, ¿verdad?», preguntó Tyler. «Claro, Eddie la mandó anoche. Tiene una sección nueva: cómo borrar copias web sin dejar rastro». Casi dejó caer la cartera. Ellos sabían cómo cubrirse, pero no sabían que yo ya tenía la versión anterior guardada. Me fui sin hacer ruido, y esa noche, cuando él se durmió, conecté la USB a mi laptop y le saqué copias de seguridad a todo. Cada archivo, cada fragmento del manual, cada nombre. Tenía pruebas de sobra. Solo faltaba el siguiente paso: decidir qué hacer con ellas. Podía enfrentar a Tyler y destruirlo, o podía ir más lejos. Una parte de mí quería que todos esos hombres sintieran lo mismo que yo: traición, vergüenza, miedo. Otra parte todavía dudaba. Había estado con Tyler 8 años. Compartíamos una vida, una casa, un perro. Pero cuando miraba su rostro mientras dormía, solo veía mentiras. El destino decidió por mí. La mañana siguiente me llegó un correo desde una cuenta anónima: «Si tú también encontraste el manual, escríbeme. No estás sola». El remitente era una mujer llamada Laura M. Tardé horas en responder. Cuando por fin lo hice, escribí solo una palabra: «Sí». Esa misma noche me contestó: «Mi esposo también está en ese grupo y tengo un plan». Cuando leí ese correo, pensé que podía ser una trampa. Tal vez Tyler o alguno de los hombres sospechaba y quería probarme, pero había algo en la forma en que esa mujer escribió «No estás sola» que me hizo sentir comprendida durante
durante todo el día. Revisé su nombre en redes sociales. Encontré un perfil en LinkedIn. Laura Maena, 34 años, residente en Denver. Casada con Eddie McKenna, el mismo Eddie del grupo. El corazón me dio un vuelco. Ella era la esposa de uno de ellos. Le escribí de nuevo desde una cuenta nueva para protegerme. ¿Cómo supiste que yo lo encontré? Respondió rápido. No lo supe. Solo envié el correo a las direcciones que estaban guardadas en los respaldos del grupo. Estás en la lista porque tu esposo compartía archivos desde su laptop y en uno de ellos aparecía tu correo vinculado. Su tono era directo, sin vueltas. He estado reuniendo pruebas desde hace meses. No soy la única. Hay más mujeres. Pero necesito saber si tú estás dispuesta a hacer algo o solo quieres saber la verdad. Esa frase me retumbó en la cabeza. ¿Estás dispuesta a hacer algo o solo quieres saber la verdad? Le respondí sin pensarlo. Estoy dispuesta. Acordamos una videollamada esa misma noche. Cuando su rostro apareció en la pantalla, sentí una mezcla de miedo y alivio. Tenía el cabello recogido y ojeras profundas, pero hablaba con firmeza. No te voy a mentir, me dijo. Esto va a doler más antes de mejorar, pero ya no podemos seguir fingiendo que no pasa nada. Me contó su historia. Había descubierto el grupo hacía casi un año. Eddie había sido uno de los fundadores. El manual nació como una broma entre compañeros de trabajo, pero se había convertido en algo más oscuro, una comunidad secreta de hombres casados que compartían estrategias, contactos y, en algunos casos, mujeres. No todas las mujeres saben que están siendo parte de eso, dijo con la voz quebrándose. Algunas creen que están saliendo con hombres solteros, otras sí lo saben y lo usan a su favor. Me quedé en silencio intentando procesar todo. Ella continuó. El grupo tiene más de 30 miembros. Algunos son amigos entre ellos, otros solo se conectan por el manual. Lo actualizan constantemente. Hay una versión nueva cada mes. Le mostré la copia que yo tenía, la V3. Sonrió con tristeza. La más reciente es la VT5. Incluye un apartado sobre cómo manipular sospechas y grabar falsas pruebas para usar contra las esposas. ¿Falsas pruebas? Pregunté. Sí, respondió. Si una esposa los confronta, ellos tienen capturas preparadas o correos falsos que simulan ser de sus mujeres coqueteando con otros hombres. Así las desacreditan si intentan contar algo. Sentí un nudo en el estómago. Era una red bien pensada, fría, sin rastros fáciles de seguir. Laura me dijo que había hablado con otras 5 mujeres más, todas esposas de miembros del grupo. Habían creado un chat privado llamado Manual de Supervivencia para Esposas. Queremos exponerlos, me explicó, pero sin arriesgarnos. Si actuamos impulsivamente, borrarán todo y nos dejarán como locas. Necesitamos un golpe sincronizado. Le pregunté cómo pensaba hacerlo. Tengo acceso a uno de los administradores, respondió. No sabe que lo sé, pero puedo entrar a los archivos compartidos del grupo. Si logramos que más esposas cooperen, podemos obtener pruebas suficientes para denunciarlos públicamente. Esa noche no pude dormir. La idea de enfrentar a Tyler de frente me aterraba, pero colaborar con Laura me daba una sensación nueva, control. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que podía recuperar algo de poder. Durante los siguientes días, Laura y yo hablamos casi todas las noches. Ella me envió copias de conversaciones, nombres, fechas. Había miembros de varias ciudades: Denver, Chicago, Seattle, Austin. Algunos eran ejecutivos, otros profesores, otros policías. Era una red enorme y mi esposo estaba justo en el centro. Tyler es más importante de lo que crees, me dijo Laura una noche. Según los registros, él escribió varias de las reglas doradas. Es uno de los mentores del grupo. Me quedé helada. Recordé todas las veces que lo escuché decirle a sus amigos frases como «No hay matrimonio sin secretos» o «La honestidad absoluta mata la paz». Siempre lo tomé como bromas. Ahora entendía que hablaba en serio. Laura me pidió algo arriesgado. Necesito que grabes una conversación con él, una donde le menciones el grupo, sin decir que sabes todo, solo para ver cómo reacciona. Si se pone a la defensiva o intenta borrar cosas, será una confirmación más. No sabía si podría hacerlo, pero acepté. El momento llegó una noche de jueves. Estábamos cenando y fingí que había visto un meme en internet sobre manuales para esposos. Le mostré el teléfono y le dije riendo: «Mira, esto se parece a ese grupo que tú tenías. ¿Cómo se llamaba?» Él levantó la vista con una rigidez instantánea. «¿Qué grupo?», preguntó. «Uno que vi en tu celular hace tiempo. Manual de Supervivencia para Esposos, creo». El silencio fue brutal. Me observó con una mezcla de sorpresa y cálculo. Eso era solo un chat con bromas. Nada serio. Lo borramos hace semanas. «Ya», dije fingiendo indiferencia. Sonaba divertido. Intentó reírse, pero su risa sonó forzada. Sí, cosas de hombres. Le cambié de tema rápido. Cuando terminó de comer, se encerró en el estudio. A los pocos minutos, escuché el sonido del teclado y luego el de un mensaje enviado. Abrí el WhatsApp web desde mi laptop y vi que había escrito en un grupo nuevo llamado Manual B5 Elite. Su mensaje decía: «Chicos, posible alerta. Alguien pudo haber visto el nombre del grupo.
Revisen sus respaldos. Mi cuerpo se tensó. Sabía que Laura tenía acceso a ese mismo grupo, pero si ellos sospechaban podían bloquearla. Le escribí de inmediato. Se dieron cuenta. Tyler avisó. Su respuesta llegó en segundos. Entonces, debemos hacerlo ahora. Esa noche, mientras Tyler dormía, Laura y yo activamos el plan. Ella tenía acceso al servidor donde guardaban las versiones del manual y lo filtró en un foro público bajo un título que parecía inofensivo. El documento que ningún esposo quiere que leas. Subió las capturas, los nombres y las reglas completas. Incluyó la lista de miembros con nombres, correos y fotos de perfil. Todo. Al amanecer, el caos ya se había desatado. Recibí mensajes en cadena, llamadas, incluso un correo de Tyler pidiéndome que no creyera lo que estaba circulando en internet. No contesté. Laura me escribió. Lo hicimos. Pero esto apenas empieza. Y tenía razón porque en menos de 24 horas los hombres del grupo empezaron a contraatacar, y uno de ellos sabía exactamente quién era yo. El domingo amanecí con el teléfono vibrando sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones, todo explotando al mismo tiempo. El manual ya era viral. Había capturas en foros, videos en TikTok, hasta publicaciones en Reddit con miles de comentarios. Las mujeres compartían fragmentos indignadas, etiquetaban a sus esposos, preguntaban si eso era real, y lo era. Pero lo que nadie sabía era quién lo había filtrado. Al menos no todavía. Tyler estaba en la cocina con el rostro pálido. Sostenía el celular como si le quemara. Cuando me vio bajar, trató de sonreír, pero la mandíbula le temblaba. ¿Viste lo que anda circulando?, me preguntó con voz tensa. Sí, me senté frente a él fingiendo sorpresa. No puedo creer que existan hombres así. Él se frotó la cara nervioso. Alguien del grupo filtró todo, pero están diciendo cosas que no son ciertas. Hay nombres inventados. Lo miré directo a los ojos. El tuyo también está ahí. Tardó unos segundos en responder. Sí, pero eso no significa nada. Era solo una broma vieja. Un proyecto entre amigos. Nunca hicimos nada. Mentía. Lo veía en cada palabra, en la forma en que evitaba mi mirada, pero fingí creerle. Le puse una mano sobre el brazo y dije, bueno, si no hiciste nada malo, no tienes por qué preocuparte. Él asintió, pero no parecía convencido. Horas después, mientras revisaba mi laptop, vi algo que me heló la sangre. Un correo nuevo, sin remitente visible. Sabemos lo que hiciste. El mensaje contenía solo una línea más. No creas que vas a quedar limpia de esto, Emma. Me quedé paralizada. Nadie fuera de Laura sabía que yo había participado. Y si ellos sabían mi nombre, significaba que habían descubierto nuestra filtración. Llamé a Laura de inmediato, pero no respondió. Intenté escribirle, pero el chat marcaba última conexión hace 3 horas. Nada más. El resto del día fue un infierno. Tyler estaba inquieto, caminando por la casa, llamando a amigos, escribiendo mensajes frenéticos. En un momento lo escuché decir por teléfono, no sé quién fue, pero si fue ella, lo voy a saber. Ella. Sabía que hablaba de mí. Esa noche, mientras él dormía, entré a su celular una vez más. Había mensajes borrados, pero uno quedó. Un número desconocido le había escrito. La tuya está metida. Tenemos pruebas. No te preocupes. La haremos hablar. Sentí el estómago revuelto. Apagué el teléfono y me encerré en el baño. Si ellos sabían que yo había ayudado, ya no era solo un asunto de traición matrimonial. Era peligroso. Le escribí a Laura una última vez. Tyler sabe. Me están buscando. 5 minutos después llegó una respuesta, pero no era de ella. Era del mismo remitente anónimo de antes. Laura no va a poder ayudarte. Arrojé el teléfono al suelo. Por primera vez en semanas sentí miedo real. Pasaron 2 días en los que Tyler casi no habló conmigo. Se ausentaba por horas. Decía que estaba arreglando el problema. Yo fingía no sospechar nada, pero cada vez que él salía, aprovechaba para revisar su laptop.